Imagina que la CIA, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, no solo intentó controlarte, sino que lo logró. No con armas o amenazas, sino infiltrándose en la arquitectura misma de tu mente. Esta no es una teoría marginal, ni el guión de una película de serie B. Es la historia documentada de un programa que duró décadas y cuyo legado sigue vivo, acechando en las esquinas más oscuras de la tecnología y la propaganda moderna. Hablamos de MK Ultra, el proyecto que transformó a científicos respetables en torturadores y a ciudadanos comunes en campos de prueba involuntarios. Prepárense para descender a la verdad más incómoda sobre el control mental de la CIA, porque lo que descubrieron en esos laboratorios secretos podría estar afectándote justo ahora. Para entender el terror de MK Ultra, debemos viajar a la paranoia helada de la Guerra Fría. Era la década de 1950, y la amenaza no era solo la bomba atómica, era la guerra de la conciencia. Estados Unidos miraba con horror los reportes de soldados estadounidenses capturados en Corea, que parecían profesar públicamente la ideología comunista. La palabra clave era lavado de cerebro. Si los comunistas podían borrar la identidad de un soldado con técnicas psicológicas oscuras, ¿qué evitaría que lo hicieran con toda una nación? La respuesta de la CIA fue brutal. Si no podían defender la mente de sus agentes, aprenderían a destruirla y reconstruirla a voluntad. Este pánico existencial dio origen a una serie de operaciones encubiertas. Antes de MK Ultra, existió Bluebird y luego Artichoke. Estos proyectos iniciales ya experimentaban con la hipnosis, la coacción extrema y las drogas de la verdad, buscando un método infalible para extraer información o, peor aún, implantar obediencia. Pero Bluebird y Artichoke eran solo el prólogo. MK Ultra sería el acto principal, la sinfonía macabra de la psique subyugada. En 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, dio luz verde a la operación MK Ultra, un eufemismo burocrático que ocultaba un mandato aterrador: investigar cualquier método químico, biológico o radiológico que pudiera emplearse en el control de la conducta humana. La arquitectura del proyecto fue diseñada por el químico Sidney Gottlieb, conocido como el Mago Negro de la CIA. Gottlieb no buscaba curar, buscaba quebrar. Su objetivo era crear un amnésico perfecto, una droga que pudiera borrar la memoria de un agente si era capturado, o una técnica para inducir alucinaciones incapacitantes en líderes enemigos. El proyecto se dividió en más de 150 subproyectos, muchos de ellos llevados a cabo en universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos y prisiones, financiados bajo becas académicas falsas para mantener la distancia legal. El elemento central de la experimentación fue el ácido lisérgico dietilamida, el LSD. La CIA se convirtió en uno de los mayores compradores y distribuidores de LSD en el mundo en esa época. Pero no lo usaron para la iluminación hippie, lo usaron como un martillo químico. Los experimentos con LSD se llevaron a cabo en sujetos desprevenidos, incluyendo pacientes psiquiátricos, reclusos, adictos a la heroína a cambio de dosis, y lo más escalofriante, en personal de la propia CIA que desconocía estar siendo drogado. Imaginen el horror. Sus compañeros, sus colegas, de repente sumidos en un viaje psicodélico aterrador, sin su consentimiento, solo para observar cómo su voluntad se desmoronaba. Uno de los incidentes más infames y un punto de inflexión en el debate público décadas después fue la muerte de Frank Olson, un químico del ejército. Olson fue drogado con LSD sin su conocimiento por Gottlieb en una reunión de trabajo. Días después, comenzó a experimentar paranoia severa y finalmente cayó,
o fue empujado, la verdad nunca se aclaró, desde la ventana de un hotel en Nueva York. Su muerte fue etiquetada como suicidio, un informe que ocultó la verdad de la experimentación imprudente de la CIA durante más de 20 años. La indiferencia de la agencia hacia la vida humana era total, siempre y cuando se avanzara en la búsqueda del candidato manchuriano. Pero MKUltra no se detuvo en las drogas. La investigación se extendió a la privación sensorial extrema. Los sujetos eran sumergidos en tanques de aislamiento, a oscuras y en silencio total, durante periodos prolongados, buscando el punto de quiebre donde la mente, desesperada por la estimulación, comenzara a alucinar y a ser más sugestionable. Combinaron esto con la hipnosis, buscando el código para reprogramar la personalidad. Si podías aislar la mente y luego rellenarla con nuevas instrucciones, habrías creado el arma perfecta. Un asesino que no recordaría el crimen, un espía con una lealtad artificial. El epicentro del terror psicológico se encontraba en Canadá, bajo la dirección del Dr. Ewen Cameron, en el Instituto Memorial Allen de la Universidad McGill en Montreal. Cameron, una figura respetada a nivel mundial, se dedicó a lo que llamó conducción psíquica, psychic driving. Este método era pura destrucción de la identidad. Cameron sometía a sus pacientes a semanas de sueño inducido por drogas, comas que duraban meses, electroshock de hasta 40 veces la dosis normal y cintas de audio repetitivas que se reproducían 24 horas al día, 7 días a la semana, repitiendo frases de odio o autocrítica. El objetivo de Cameron, financiado generosamente por la CIA a través de la Sociedad para la Investigación en Ecología Humana, era desmantelar la personalidad existente del paciente, reducirlo a un estado infantil de maleabilidad y luego reconstruir una nueva psique. Los pacientes que entraron con neurosis leves salieron arruinados, con amnesia permanente, incontinencia y la incapacidad de reconocer a sus familias. Estos no eran prisioneros de guerra, eran civiles que buscaban ayuda médica y terminaron siendo víctimas de uno de los capítulos más oscuros de la medicina financiada por el Estado. ¿Qué tan desesperada debe estar una agencia gubernamental para cruzar la línea ética de esa manera? ¿Y qué precio pagamos hoy por esa desesperación? La operación MKUltra continuó su andadura fantasma hasta principios de los años 70. Sin embargo, en 1973, anticipando posibles investigaciones federales post-Watergate, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos relacionados con el proyecto. La quema de documentos fue sistemática y total. Este acto, más que cualquier experimento fallido, es la prueba irrefutable del conocimiento de culpabilidad de la agencia. Si la intención era noble o defensiva, ¿por qué borrar la evidencia de su existencia? No obstante, la CIA no pudo quemarlo todo. En 1974, la investigación del New York Times sobre las actividades ilegales de la CIA, combinada con la posterior investigación del Congreso conocida como el Comité Church, sacó a la luz la existencia de MKUltra. El testimonio fue explosivo. El Comité Church logró recuperar un alijo de documentos financieros que, por fortuna, habían sido archivados incorrectamente. Estos documentos fueron la única ventana a la magnitud de los horrores. Revelaron que el proyecto no era una iniciativa marginal, sino un esfuerzo masivo que había involucrado a decenas de instituciones académicas, hospitales y más de $30 millones de la época. El público se horrorizó, pero la narrativa oficial se centró en presentar MKUltra como un error histórico, un exceso de la Guerra Fría que había sido corregido. La verdad es que la destrucción de registros dejó un vacío legal y una herida incurable. Sin los archivos,
Miles de víctimas potenciales nunca pudieron probar que habían sido sujetos de la CIA. Los juicios que siguieron, especialmente el de los pacientes canadienses de Cameron, se arrastraron durante años, con la CIA negando responsabilidad total, argumentando que no podían ser directamente responsables de las acciones de los científicos subcontratados. Eventualmente, algunos demandantes recibieron acuerdos financieros, pero el daño a la confianza pública en las instituciones era irreparable. Y aquí es donde la historia deja de ser estrictamente histórica y se vuelve alarmantemente contemporánea. Si bien la CIA afirma que MKUltra fue cerrado en 1973, la investigación y la necesidad de control psicológico nunca desaparecieron. Simplemente mutaron. Muchos ex-investigadores de MKUltra simplemente trasladaron sus esfuerzos a otras agencias militares o a nuevos programas con nombres en clave diferentes. Pensemos en el proyecto MK-Search, el sucesor directo, o en la investigación militar sobre guerra psicológica y manipulación sensorial, que continuó en silencio. La gran pregunta es, ¿cómo se aplica la tecnología de control mental de la CIA de la década de 1950 a tu vida en 2024? La respuesta es que el objetivo sigue siendo el mismo: la subyugación de la voluntad. Pero la metodología ha evolucionado de la química pesada a la tecnología ligera e invisible. MKUltra buscaba un botón físico en el cerebro. Hoy, ese botón es algorítmico. La masiva recolección de datos personales que ocurre a través de nuestros teléfonos, redes sociales y dispositivos inteligentes es el sueño húmedo de Sidney Gottlieb. La CIA gastó millones en intentar perfilar a un individuo a través de interrogatorios brutales y LSD. Hoy, entregamos voluntariamente esa información cada vez que damos me gusta o compartimos un artículo. Los algoritmos que nos alimentan con contenido en plataformas como YouTube o TikTok no solo buscan venderte un producto, buscan moldear tu realidad. Esto es la guerra psicológica moderna. Los métodos de MKUltra para crear narrativas o desestabilizar la percepción de la realidad se han perfeccionado en la era de las noticias falsas y las cámaras de eco. Los sistemas de inteligencia artificial pueden predecir tu vulnerabilidad, tus miedos y tus sesgos con una precisión que el LSD y el electroshock nunca podrían haber igualado. La inducción de ansiedad social, la polarización política extrema y el sentimiento constante de vigilancia son subproductos de la misma búsqueda iniciada por MKUltra: controlar el campo de batalla de la mente. Consideremos las implicaciones de la neurociencia aplicada. Las tecnologías de interfaz cerebro-computadora están avanzando a pasos agigantados. Si la CIA buscó la capacidad de implantar ideas o extraer información en los 50, ¿qué creen que está buscando hoy, cuando la tecnología permite literalmente leer patrones cerebrales y, potencialmente, influir en ellos a distancia? La diferencia es que ahora, el secreto no reside en un sótano oscuro de un hospital psiquiátrico, sino en las patentes de empresas tecnológicas que trabajan en estrecha colaboración con agencias de seguridad. El control no es forzoso, sino seductor y sutil. MKUltra nos enseñó una lección fundamental. Si una agencia tiene la capacidad de operar más allá de la ley, lo hará, siempre bajo la justificación de la seguridad nacional. Y cuando esa agencia se propone desmantelar la psique humana, no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar. La herencia de MKUltra no es una teoría de conspiración, es un hecho histórico documentado. Es el recordatorio constante de que las técnicas de manipulación no son reliquias del pasado, sino herramientas en constante evolución que buscan infiltrarse en tu pensamiento crítico, en tus emociones y en tus decisiones políticas. Ellos querían crear el candidato manchuriano. Hoy, con la automatización de la vigilancia y el perfilado algorítmico, el objetivo no es crear uno,
sino influir en millones de manera simultánea. La única defensa real contra este legado oscuro no se encuentra en las leyes, que pueden ser eludidas, sino en nuestra propia conciencia. Es esencial que cuestionemos la fuente de la información, que examinemos por qué ciertas narrativas nos generan una reacción emocional tan intensa, y que reconozcamos la sutil arquitectura de la persuasión que se construye a nuestro alrededor. Porque si no estamos vigilando la puerta de nuestra propia mente, la sombra de MK Ultra, perfeccionada y amplificada por la tecnología moderna, ya habrá cruzado el umbral. Si esta inmersión en la historia oculta de la CIA te ha hecho cuestionar la realidad que te rodea, suscríbete a nuestro canal. Aquí desenterramos las verdades más incómodas que las potencias prefieren mantener enterradas. Déjanos un comentario y comparte tu opinión. ¿Crees que los sucesores de MK Ultra operan hoy en las redes sociales? Tu opinión es más valiosa de lo que crees. Dale a me gusta y asegúrate de activar la campana para que la verdad siempre encuentre su camino hasta ti.